¿Qué tal, mis queridos amigos? Me mandaron un pequeño texto y me estaban preguntando que su unidad de calefacción estaba prendiéndose y apagándose. Entonces aquí yo les voy a mostrar qué es lo que está pasando. Lo que está pasando en esta situación es que se prende la unidad. Se prende el piloto para la flama, se abre el gas, hay las flamas y luego de un instante se apaga. Entonces lo que generalmente es el flame sensor o el sensor de flama. Bueno, como ven ahí está titilando en verde, eso quiere decir que está activándose, está todo bien adentro y que está llamando para la calefacción. Ahora mismo vamos a ver cómo cambia. Ahí está, me está dando como el color entre rosado y amber. Eso está llamando a que se caliente. Entonces ahí está, vamos con la primera fase. Ahí está, se prendió. Entonces esa parte de ahí, ese es el flame sensor. La flama tiene que atravesar el sensor y el sensor le da la orden de que todo está bien. Vamos a ver aquí. Empieza entonces a titilar. Y esto es lo que va a pasar, lo siguiente. Ahí, en esa parte, el sensor probablemente está sucio, y si está sucio lo limpiamos, y si no, debe estar dañado, así que hay que reemplazarlo. Entonces, ¿vieron lo que pasó? Se apagó la unidad. Como les dije, ahí está el sensor. Lo único que tenemos que hacer es sacar ese tornillo negro que está ahí, lo sacamos y ya les muestro qué hay que hacer. Existen muchas clases de sensores, incluso sensores en base a mercurio, pero los más usados son este de aquí, que es recto, y el otro en tipo L. Bueno, ya lo tengo aquí, me costó sacarlo un poquito porque en el lugar que estaba el tornillo casi no hay espacio, entonces este es el sensor. Traten de no tocarlo porque ustedes saben, tienen las manos grasosas. Cualquier cosa que tengan en sus manos, no lo toquen, no traten de tocarlo, por favor. Ahora, lo que tienen que hacer, como ven, este está un poquito sucio de lo que ya está usado. Lo que vamos a hacer entonces, lo que podríamos hacer es lijarlo un poquito. Si tienen una lija pero bastante finita, algo que casi no lo desgaste, digamos así. Yo no lo tengo, pero lo que tengo es aquí un billete, unos $5. Con eso lo voy a limpiar. Déjenme posicionar aquí la cámara y ahí les muestro. Pero antes les voy a invitar a que se suscriban, den un like y activen la campanita. Vamos a cogerlo y con este billetito vamos a tratar de limpiar lo más que podamos con esto. Lo uso porque es tiene un poco de rugor. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Limpiarlo. A ver qué es lo que pasa. Luego lo vamos a poner para atrás y a ver si hemos tenido éxito. Si no funciona limpiándolo, entonces eso quiere decir que hay que reemplazarlo. A ver, así. Vamos a darle unas cuantas veces más. Todo alrededor. Pueden desconectar también esto si quieren para más comodidad. Yo simplemente estoy bien ahí. Así que no me preocupo por eso ahora. Me parece que ya está listo. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a poner para atrás y vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿ok? Y así es como quedó después de haberlo limpiado.
sí hay diferencia, aunque parezca que no, pero sí hay un poco de diferencia. Así como les dije, voy a ponerlo para atrás y ver si ha funcionado. El espacio es bastante pequeño, así es que estoy usando esta llavecita que me encontré por ahí. Así que con mucha paciencia voy a darle giros al tornillo hasta que esté en su lugar. Ya quedó en su lugar. Por suerte encontré esa herramienta. No tenía aquí, me olvidé algunas cosas allá en mi casa, así es que vamos a ver si es que funciona. Ya estamos listos, vamos a prender la corriente. Prendemos aquí, vamos a ver qué es lo que tenemos ahora. Vamos a ver, ahí está, operación normal. Vamos a esperar un ratito y les voy a poner en cámara rápida. Okay. Ahí está, se cambió de color, está el color amber titilando despacio, parpadeando despacio, está llamando para calefacción. Así que vamos a ver, ahí está el piloto, debe hacerse rojo. Ahí está, lo vieron, está ahí. Hay flamas ahora, vamos a ver si es que hay éxito. Debería en la parte de allá estar sensando ahorita. Espero que todo salga bien. Y si no, bueno, ya saben, más seguro que el sensor está dañado. Pero esta es una de las maneras que se puede hacer rápidamente. Lo primero que tienen que hacer cuando les esté dando este problema. Ahí está, se prendió el fan, el blower, el ventilador. Ahorita está enviando el calor hacia los dormitorios. Entonces me parece que todo ha sido un éxito. Ya saben, mis queridos amigos, cuando tienen este problema que parpadea la luz color amber o como color naranja, algo así, esto significa que es el sensor de flama. Ese puede estar dañado, pero el 90% está solamente sucio. Así que espero que les haya ayudado todo esto. Y recuerda darle a este video un gran me gusta. Y si te gustó, deja tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué es lo que opinas. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mantente conectado. Hasta la próxima. Chao.